Saludos, queridos navegantes. Esta semana entramos de lleno en el Ecuador de las runas, por lo que hoy hablaremos de 3 runas más no menos interesantes que las anteriores. Y estas son Gera, donde la cosecha es la clave, Eivaz, la cual nos augura un buen resultado en nuestro objetivo, y por último tenemos a Perdro, la cual nos avisa de la revelación de algo oculto. ¿Os animáis a conocerlas más a fondo? ¡Dentro vídeo! El significado de Gera es cosecha, pero en este caso es la cosecha que generamos tras un arduo trabajo y retirado esfuerzo. A su vez, también tiene otros significados, la justicia y lo relativo a la legalidad, por lo que si sale en una tirada, lo que nos está indicando es que hay alguna preocupación en lo referente a asuntos legales. Gera, cuando aparece en lugar de resultado en una tirada, indica buenos resultados en un futuro. Lo que no nos indica es cuándo llegará ese momento. En caso de que la tirada general o runecast sea generalmente negativa, evidentemente la cosa cambia. Aunque no todo está perdido, con un poco de esfuerzo y dedicación se puede revertir el resultado. Por otro lado, si Gera sale rodeada de runas como Bird, Niet o Hagal, indica la tendencia a tomar malas decisiones. Además, también puede ser una advertencia sobre mantener silencio referente a un tema que no se tiene toda la información. En la magia, Gera también adquiere el significado de la cosecha y la recompensa. En cuestiones legales también es una runa útil, ya que rige legalidades de todo tipo. Dicha runa se usa para la espera de resultado de algún esfuerzo o labor, asuntos legales y fertilidad. La representación en caso de Eivaz es el tejo, un poderoso aliado en las antiguas civilizaciones y el árbol más importante para los nórdicos. Indica protección y que has forjado un camino estable para lograr tus objetivos. Posiblemente sufras retrasos, pero al final el resultado será positivo. Dicho de otra forma, es que por mal que parezca que van las cosas, cuando Eivaz aparece en una runecast es indicativo de que todo saldrá bien. Y que si sigues con la lucha, las dificultades serán superadas. Por lo tanto, mantén tu mirada al frente y si ves que se puede acercar algún problema, puedas solventar con antelación dicho problema. En caso de poder anticiparte, dichos conflictos pueden tornarse en algo positivo. En la magia, Eivaz posee un poder de protección extremadamente poderoso y se usa para protección y poder. El misterio que rodea a Perdro es abrumador. Aunque los expertos no se ponen de acuerdo del significado exacto del pictograma, su significado sí está claro. Perdro habla de secretos y habilidades ocultas, por lo que en una tirada nos estaría indicando que algo oculto va a ser revelado. Por lo general es algo bueno, como aquel objeto al que tienes mucho valor sentimental, crees haber perdido y aparece de la nada. Aunque también puede ser la revelación de un secreto que no quieres que se sepa. La combinación de Gera con Zurisaz, Hagal, Weird o Gifu indica la llegada de sorpresas inesperadas o incluso beneficio económico. En el amor, si rodeamos a Perdro con Gunjo, Beork, Uruz, Gifu, Kenaz, Tyr o Lagaz, nos está indicando pura pasión y alta compatibilidad sexual. Pero en caso de Kenaz, Tyr o Uruz invertidas, nos estaría indicando que es tan solo atracción sexual y la relación está destinada al fracaso si no hay un esfuerzo por conocerse mejor. Si Perdro sale rodeada de runas negativas, posiblemente nos esté indicando una enfermedad difícil de tratar, pero curable.
En caso de salir Pedro invertida, nos estaría mostrando que no es el momento y que las cosas posiblemente no nos salgan bien. Mejor esperar. Es más, si tienes algún secreto que no quieres revelar, probablemente sea descubierto. Por otro lado, no es el momento de prestar dinero y mucho menos invertir, especialmente con los más allegados como familia y amigos. Para el punto de vista amoroso, Pedro invertido puede representar algún problema de tipo sexual y que el hecho de su cura depende de las runas adyacentes. En la magia, Pedro significa el tiempo y el cambio. Está fuertemente arraigada con el karma. En este caso, se utilizan para encontrar cosas perdidas, gestiones e inversiones y promover la salud física y mental. Y hasta aquí el vídeo de hoy, queridos navegantes. Esperamos que tengáis una feliz semana y que la bendición sea con vosotros. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a la campanita, suscribirte y darle al like para que te lleguen los avisos y así nosotros poder saber si os gusta nuestro contenido. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.